Correcte, si té faro anem a faro. És que hi ha llocs que no sap si Sí. tirant una cosa o una altra. El que més dificultat he trobat és de buscar-los, trobar-los Sí, i després definir el punt. Correcte, això serà al principi, però després ja veuràs que no va haver problema. Hola, Nicolás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te cambio el nombre que has entrado con otro, con un user o algo así, pero ya te lo cambio. Tranquilo, igual. Gracias. Pues al final, como todo, la carta será siempre la misma, y el examen lo haremos también con la misma carta, los deberes los haremos con la misma, queramos o no, nos va a ser todo muy familiar. Y las dudas, estas primeras 3 hojas generan siempre confusión, lógicamente, porque sí que ya vas viendo una relación, letras grandes faro, letras pequeñas quizá no es ya un faro, sino una puntita. Fíjate que Punta Leona está escrita distinta de cómo estaría escrito Cabo Trafalgar o Cabo Espartero o Punta Almina, que tienen su faro claramente distinguido. Pero eso, insisto, al principio es normal que tengamos dudas y poco a poco se irán despejando. Profe, ¿sabe lo que no pude entrar para hacer el test de prueba ese? No tenía manera de entrar, no sé por qué. Pues después, al acabar hoy la clase, no recordemos de mirarlo para que... Dale, muchas gracias. Que puedas entrar para no ocupar, que hay que empezar ya con los test. Ya cada semana, cada clase, os iré diciendo test nuevos para hacer. Hoy avanzaremos un poquito más en carta, porque es uno de los temas, ya veis que con el RIPA también pasa, lo vamos repartiendo a lo largo del curso, y con las cartas hoy vamos a avanzar, ya que se supone que sabemos encontrar latitudes y longitudes y situarnos en la carta. Eso nos va a permitir empezar a hacer un poco más de historia en esa carta náutica que nos preparará para si hubiera un fallo de electrónica, y no solo eso, sino también para entender la electrónica. Pero vamos a empezar con un tema que es el tema G, que ya va a permitir que os pueda pedir que lo leamos y que también nos podamos empezar a pelear con las preguntas tipo test. El tema G lo que hace es analizar un poco el comportamiento del barco, y va a ser una previa teórica, pero así necesaria, de lo que va a pasar en las prácticas. En las prácticas, una de las cosas que más se toca a nivel de prácticas es el tema de la maniobra, de tener las bases correctas para maniobrar, sea cual sea la embarcación que pudiéramos, porque sí que es cierto que hay unas bases que se manejan en todas las maniobras y que tenemos que considerar. Para ello, algo que ya comentamos de forma rápida era el comportamiento del timón, de la pala del timón, y ya dijimos que cuidado con las preguntas que salgan al respecto, porque tendremos que leer si están dándonos la pregunta con máquina avante, con máquina atrás, si de la proa, si de la popa. Es decir, habrá que vigilar con esos matices, porque realmente condicionarán la respuesta que de algún modo se tenga que dar. Pero más allá de eso, hay un comportamiento del barco que define lo que llamamos las fases de la maniobra. Las fases de la maniobra, así denominadas... Hola Alberto, buenas tardes, ¿me oyes bien, Sí. Perfecto. Las fases de la maniobra, así denominadas, hablan de lo que pasa con el barco cuando queremos que haga algún tipo de giro. Y esto pasa en mayor o menor medida dependiendo de 3 factores principalmente: la dimensión de la embarcación, la velocidad a la que vayamos y el peso de esa embarcación. No siempre está relacionado. Una embarcación puede ser de unos metros determinados, pero dependiendo del material, si es plástico, si es madera, si es hierro, el material de construcción, pues va a tener un peso u otro. Y eso va a condicionar este comportamiento. Vamos a imaginar que empezamos con un barco con el timón a la vía, y eso hace que este barco, pues esté avanzando en línea recta, que es lo que se supone que quiere conseguir ese timón a la vía. Beatriz, buenas tardes, ¿me oyes? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Beatriz. Ese timón a la vía lo que hace es mantener el barco, en línea recta. Vale, ¿qué pasa cuando metemos, así lo llamamos, metemos la pala del timón a una banda? En este caso, metemos la pala del timón a estribor. Hay unos instantes que pueden ser segundos a la par, que se convertirán también en metros de desplazamiento, o medios metros. Pueden ser unos pocos, o medio segundo, o 3, 4, 5, 6 segundos, en los que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El barco no se entera. Esto exagerando, para que sirva para entenderlo. Aunque a nosotros también nos va a afectar un petrolero, por ejemplo. Un petrolero, imaginaros esos pedazos de barcos mercantes. Si tú le metes el timón a una banda y después lo sacas tras 2 segundos, si queréis incluso, el barco ni se entera. Es que no se ha enterado. No ha hecho nada, el barco no ha hecho ningún movimiento. En un barco deportivo, los nuestros, los que podremos llevar eso en menor instancia, evidentemente, pero también se va a dar. Hay un tiempo de reacción que se llama la fase de la maniobra, y así recibe el nombre, fase de maniobra.
esta fase, este tiempo, estos segundos, estos metros, que en el barco no hace nada. Eso nos va a pedir, pues bueno, una antelación en nuestras acciones. Si yo quiero conseguir un giro en mar abierto, tenemos mucho margen. Pero en puerto, por ejemplo, dentro de las maniobras portuarias, ese margen se reduce mucho. Si yo quiero conseguir un giro, pues lo tendré que hacer antes de cuando yo querría que sucediera. A partir de aquí, lo que va a suceder es que el barco, y cuidado con esto porque va a ser muy importante, propiamente no gira como podríamos pensar en un coche. La distinción importante es que en un coche las ruedas directrices, las ruedas que se giran, están delante. Y lo que hacen es mover el morro. Nuestra rueda que gira la tenemos detrás, la tenemos en popa. Con lo cual, lo que sucede es que el barco se mueve, fijaros, derrapando, vamos a decir, moviéndose hacia el lado contrario hacia el que queremos ir. Lo que hace el barco es una derrapada, vamos a decirlo así, el nombre realmente se llama rabeo de la popa, pero bueno, lo que me interesa ahora es la idea. El barco, si os fijáis, al querer girar hacia estribor, meter la pala hacia estribor, la popa lo que hace es moverse a babor. De rebote, finalmente, el barco va a ir hacia estribor, hacia donde queremos, pero a costa de una derrapada, a costa de trasladarse hacia el lado contrario. Otra vez, esto en mar abierto no tiene ninguna importancia, o sí, ya lo veremos. Por ejemplo, si nos cayera una persona al agua, saber decidir hacia dónde mover el timón para conseguir que esa persona no sea dañada por nuestra propia embarcación. Ya lo hablaremos. Pero recordemos, la palabra podría ser que el barco derrapa. Ese derrapaje lo que hará es que poco a poco el barco se vaya cerrando en su giro y consiguiendo meterse en ese giro que nosotros querremos. Todo este espacio que el barco recorre, que tras derrapar se va cerrando, sería lo que llamamos fase de radio variable. Porque aún no estamos trazando una circunferencia. Hemos iniciado el derrape y empezamos a cerrarnos. Todo ello sin tocar el timón. A partir de aquí, si no tocamos el timón, el barco va a empezar a dar vueltas y entraríamos en la tercera y última fase, que sería la fase de radio uniforme. Evidentemente no nos ponemos a movernos así con nuestra embarcación en el puerto porque sí, sino que será porque queremos evolucionar hacia un lado o hacia otro. Pero entender las tres fases, los tres momentos, va a ser importante para evitar confusiones y errores en la maniobra. Como os digo, esto es tanto más evidente y más bestia cuanto más grande es el barco, y cuidado que un barco de los que podremos llevar con la titulación de hasta 15 metros es un pedazo de barco. Ay, es que llevaré un barco de 6 metros. Bueno, es igual, pero es que el título te permite hasta 15. Tenemos que hablar de todo ello porque es protagonista. ¿Y qué sucede? Pues fijaros, con esta derrapada no es fácil perder de ver que realmente en los puertos, si tú vas mirando barcos, es habitual ver golpes y golpecitos, rayadas y rayaditas en las aletas de los barcos. Porque esta olvidada derrapada hace que los barcos piquen derrapando. Lo mismo que pasaría con los coches si movieran el culo en lugar del morro. Bien, ya veremos qué preguntas nos puedan hacer sobre ello y ya veréis que son asumibles todas ellas y será más importante si cabe estos conceptos en la parte de práctica, cuando hagamos ya las prácticas. En este tema hay una página que ahora no quiero ni que la vayáis, no hace falta que vayáis a buscarla, en la que veréis, ya os lo avanzo, 2 tablas que os invito a que las olvidéis, las paséis por alto. Os invito a que las paséis por alto si entendemos el juego en el que os voy a meter, que es el comportamiento del barco cuando hacemos la combinación hélice-timón. Estas tablas, a ver, no es que sean falsas, son correctísimas, pero tienen que cubrir todos los casos y toda la casuística que puede haber y realmente son un poco liosas. Y si nos metemos en la historia que os voy a meter ahora, podéis olvidar de esas tablas y tanto las preguntas de examen que responden a la realidad las contestaréis sin ningún problema, como entenderemos y de algún modo aprovecharemos lo que pasa en la realidad. La historia en la que os quiero meter y nos permitiría olvidarnos de esas 2 tablas hace referencia a lo que estuvimos ya mencionando de las hélices y de que existen hélices dextrógiras y hélices levógiras. Vamos a pensar ahora en una hélice dextrógira, por ejemplo. Dijimos que una hélice dextrógira es aquella que cuando tú das avante gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué pasa cuando con una hélice dextrógira damos atrás? Esta hélice va a girar al revés, al contrario de las agujas del reloj. Esto no la convierte en levógira. Cuidado, la palabra dextrógira o levógira hacen referencia a maquinavante. Si una hélice maquinavante gira como el reloj, decimos que es dextrógira. Si gira maquinavante, al contrario de las agujas del reloj, decimos que es levógira. Pero, insisto una vez más, para no liarnos, una hélice dextrógira que maquinavante gira como el reloj, al dar atrás, girará al revés. Eso no la convierte en levógira. Ya dijimos que había embarcaciones con 2 hélices
que hoy en día ya está clarísimo, sería un error, una cagada impresionante cuando una embarcación tiene dos hélices, una es dextrógira, en particular la de estribor, y la otra es levógira, en particular la de babor. Eso permite que se ahorre combustible, que esa embarcación vaya más rápida, que no tenga comportamientos extraños y que la maniobra también sea más cómoda. Vimos, os enseñó una foto de una embarcación con dos motores, con dos hélices gemelas, las llamábamos, que eran el mismo número de palas, el mismo diámetro, pero la de estribor dextrógira y la de babor levógira. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una sola hélice? Cuando tenemos una sola hélice hay un efecto que tiene el barco que de no conocerlo nos va a incomodar muchísimo, y de hecho hay gente que navega durante años y maniobra durante años y siempre tiene un problema en la eficacia de las maniobras por esto que os voy a comentar, y se basa en la siguiente idea. La disposición del timón y la hélice habitualmente, fuera de casos extraños, es esta, es que la hélice está a proa de la pala del timón. ¿Y por qué esto es importante, más allá de ser anecdótico? Porque cuando nosotros vamos a imaginar que estamos dando avante con una embarcación con hélice dextrógira, lo mismo que voy a decir para las dextrógiras, asimilándola al revés sería para las levógiras, pero centrémonos ahora en dextrógiras. Si nosotros damos avante con una hélice dextrógira, vale, muy bien, ya lo sabemos, gira en el sentido de las agujas del reloj. Pero además, esta hélice está escupiendo agua y la escupe directamente contra el timón. Eso hace que cuando el timón lo movemos, dirige de forma inmediata todo ese chorro de agua que escupe la hélice. ¿Qué pasa cuando damos atrás? Cuando damos atrás, esta hélice gira al contrario de las agujas del reloj. Y la agua escupida por ella no va contra el timón, va contra el casco. El timón, durante unos instantes, mientras el barco no empiece a retroceder, está, lo diremos así, en aguas tranquilas. Eso hace que por mucho que lo muevas hacia un lado o hacia otro, durante unos instantes no actúa. El barco tendrá que empezar a moverse, tener, lo llamaremos arrancada, tener inercia, tener movimiento. Y cuando ya tiene un pelín de movimiento, entonces sí, el movimiento del timón será protagonista. Pero de inicio podríamos imaginarnos el barco, cuando tú das atrás, que empieza a tirar agua para que el barco vaya atrás, y hay unos segundos, metros, que simplemente el barco retrocede, pero no consigues dominarlo. Porque el timón no está recibiendo agua, sino que tiene que esperar a que ese movimiento genere un agua que dirigir. ¿Qué sucede durante estos instantes? Hay un comportamiento de la hélice que físicamente, no voy a entrar en él, si alguien quisiera el detalle físico y las fuerzas que están actuando, pues quedamos un día, nos vamos a dar un café, serán 2 y 3 y empezaremos a hablar de los distintos motivos que lo provocan. Lo que quiero ahora es conocer el efecto. Y el efecto físico, insisto, no nos va a hacer mejores patrones ni maniobristas conocerlo. Si a alguien me interesa, fuera de lo que es el curso, lo resolveremos. Pero a efectos prácticos lo que me interesa es, cuando yo doy avante con una hélice dextrógira, gira como el reloj. Y ya lo hemos dicho, el agua sale escupida hacia el timón, la dirijo y voy hacia donde me da la gana. Pero cuando damos atrás, ya lo hemos dicho también, el barco durante unos instantes tiene un movimiento de retroceso sin que el timón haga ningún efecto. Sucede entonces que se da otro efecto, o se nota otro efecto, que es que esta hélice, comportándose como si de una rueda se tratase, va a provocar un movimiento lateral. Para imaginarlo bien, lo que voy a decir ahora es una sandez, pero quiero que lo imaginemos porque nos ayudará a recordarlo. Vamos a imaginar que aquí estuviera el suelo y que la hélice se comportara como una rueda girando así. Lo que quiero que pensemos ahora es en una rueda. Si nosotros hiciéramos girar una rueda así como os lo estoy mostrando, tocando el suelo, en una bicicleta, en un coche, en cualquier vehículo, pregunto, ¿esta rueda hacia dónde iría? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Izquierda, Gerard. Izquierda, Alberto. Beatriz, Uri, Alberto. Izquierda. Izquierda, Beatriz. Izquierda. Sí. Sí, izquierda, Uri. Nicolás también. Sí, efectivamente, esta rueda sería hacia la izquierda. A veces nos hace dudar y dices, coño, Xavi va con trampa, me quiere pillar por algún lado. No, una rueda, una puñetera rueda sin más, es decir, sencilla. ¿Qué pasa? Que va a haber ese desplazamiento. Este barco, cuando nosotros demos atrás, aparte de ir hacia atrás, que va a ir, por supuesto, la popa, que es donde está cogida la hélice, donde está metida la hélice, quiere irse hacia babor. Y la proa
en definitiva se vaya a estribor. Es decir, va a haber una rotación provocada por la hélice. Esta rotación del barco, este movimiento de rotación del barco, máquina avante, no lo notamos pues porque, como os decía, el agua sale escupida hacia el timón y eso provoca pues un efecto inmediato del timón. Hay algunos casos en que podría llegar el timón a ser insuficiente para tampoco evitar ese ladeo de la popa hacia el lado que la rueda invita. Pero máquina adelante es muy difícil. Pero máquina atrás es más que habitual que el barco tenga este comportamiento y hay como 3 casos. El barco más habitual es un barco que durante unos segundos metros detectas este movimiento de rotación que te va a afectar en tu maniobra y al cabo de esos segundos metros el timón ya te hace caso. Hay barcos que este efecto es tan sutil por distintos motivos. Construcción, disposición del timón, distancia entre el timón y la hélice, distancia de la hélice al centro del barco, hay varios motivos. Que hay incluso propietarias de embarcaciones, armadoras, los llamamos, que te dicen, no, mi barco no tiene caída de la popa. Se lo puedes demostrar que sí, en una situación de mar tranquila, sin viento, dentro de puerto, casi de laboratorio, puedes llegar a ver que sí que tiene caída, pero es tan sutil realmente que pareciera que no. Hay barcos que este efecto es tan bestia, hoy en día inaceptable que un fabricante lo hiciera así, que este efecto es tan bestia que cuesta horrores llevarlo hacia el otro bando. Pero, ¿esto por qué nos va a afectar? Porque si, por ejemplo, estuviéramos en un espacio, una dársena, un espacio portuario, y nuestro barco, si nuestro barco fuera realmente pequeño y queremos salir de aquí, pues damos la vuelta y punto, se acabó el problema. Pero, ¿qué pasaría si nuestra embarcación, en cuanto a la medida de este espacio, ya viéramos que no tenemos espacio para dar la vuelta? Nos plantearíamos una maniobra que en la parte de teoría que leeremos la llamaremos una ciaboga. Una ciaboga sería lo que en un coche haríamos un cambio de sentido. Y con primera y marcha atrás, pues iríamos alternando los giros del coche para salir de un espacio reducido, dando la vuelta. En un barco esta maniobra recibe el nombre de ciaboga. Es argot que heredamos de las embarcaciones de remo, pero se utiliza en los barcos también. Y aquí podría venir una pregunta. Vamos a imaginar que este barco fuera de hélice dextrógira. Podría ser levógira, no hay más de dextrógiras que de levógiras. Eso podría invitar, o no, vamos a discutirlo, a iniciar una ciaboga hacia babor para después ir hacia atrás y después salir. Esto podría ser una ciaboga, pero planteada inicialmente hacia babor, o podríamos plantear una ciaboga hacia estribor y después dar atrás para que el barco quedara así y después salir, o con más máquinas avante o menos, según el caso. Pero la pregunta que os hago es, si sabemos que nuestro barco es de hélice dextrógira, es decir, cuando demos atrás, la popa caerá a babor, ¿esto invitaría a hacer una ciaboga, si puedo, empezándola hacia estribor, hacia babor, o tanto da? Hacia estribor, ¿no? Estribor Alberto, a ver si alguien más opina. Y a estribor. A estribor también Uri. Sí, señor. Sí. Efectivamente hay barcos, o por no decirlos todos, desde luego si son de los motores no, con los motores da igual, o si son con intrafuerabordas o con fuerabordas, motores de estos que la hélice también se orienta, entonces también pierde protagonismo esto. Pero cuando hablamos de barcos, que son muchos, con eje, el barco le es cómoda una ciaboga y le es incómoda otra ciaboga. Nadie lo ha dicho, perfecto, pero si hubiéramos iniciado la maniobra hacia babor, el problema es que cuando tú das atrás, aunque pongas el timón así para supuestamente llevar la popa hacia aquí, al dar atrás, el barco cae otra vez y se vuelve a sitio, porque la popa tiende a ir a babor. Y vuelves a dar avante con el timón bien colocado y vale, sí, avanzas bien. Pero al dar atrás, aunque coloques el timón donde tú quieres, el barco no te hace caso. Y el problema es que no pasaría nada hasta que te das cuenta. Va a ser el vecino que te dice, el familiar que te dice, ¿qué estamos haciendo? Y tienes que decir, no, estoy probando un ruidito del motor. Porque algo tienes que decirle, porque te ven dando para adelante, dando para atrás, dando para adelante, dando para atrás y no haciendo nada. Evidentemente, si hacemos el giro hacia donde muy bien habéis escogido, que ha sido hacia estribor, ¿qué pasa? Que ponemos el timón a estribor, el barco tira hacia aquí, cuando está aquí, pongamos el timón donde lo pongamos, al dar atrás el barco va a hacer esta torsión, este giro, podemos ayudarlo con el timón, o ni eso, ni tocarlo el timón, y una vez ya estamos aquí, damos adelante y salimos. Esto, por ejemplo, en las prácticas lo practicaremos, es importante practicarlo. Es una de las maniobras, podríamos decir, básicas a dominar en un barco, la ciaboga. ¿Qué pasa
con otro tipo de maniobra que también podría estar repercutido y de hecho va a afectar en las maniobras que tú te planteas en puerto. El hecho de saber si tu popa cae a babor o a estribor es vital. A veces yo veo gente que alquila un barco y ves que hace preguntas, ¿vale? ¿Cómo se pone la música? ¿Dónde está la nevera? ¿Cómo se pone en marcha el motor? ¿Vale? Muy bien. ¿Dónde está el molinillo del ancla? ¿Dónde se conecta? Muy bien, todas esas están muy bien. Pero a veces hay alguien que dice, hace una pregunta añadida y dices, coño, esta persona está controlando. Y oye, es que dice lo mismo, cómo se pone la música, dónde está la nevera, cómo se pone el molinillo en marcha, pero dice, oye, este barco cuando dé atrás, ¿hacia dónde me cae la popa? Yo quiero saberlo eso. Porque si mi primera maniobra la hago sin saberlo, me va a llevar a una sorpresa. Por ejemplo, podría suceder que me planteara un atraque de costado, lo llamamos, ponernos, por ejemplo, en la gasolinera, donde podría haber el surtidor, pues ponernos de lado en este muelle para poder hacer la carga de combustible. Y aquí nos podríamos plantear cómo hacer esa aproximación a este muelle. Quiero decir, resulta que tenemos el surtidor aquí, queremos que el barco quede aquí colocadito, pero ¿vendríamos desde aquí, opción 1, o vendríamos desde aquí, opción 2? El objetivo es quedar aquí de lado. Si pensamos un poco en una maniobra de estas va a pedir, de inicio va a pedir pues que nos acerquemos. Ya hablaremos en las prácticas que la palabra lentitud la vamos a repetir constantemente, pero también tendremos que pensar en parar el barco. Bueno, pensando en todo ello, ¿os acercaríais como el barco 1? ¿Os acercaríais como el barco 2? ¿Tanto da? ¿O segundo que tenga el agujero para poner el combustible? ¿Cómo hacemos en el coche? Contando que sea de estrógenos, ¿no? Correcto, vamos a contar que es de estrógena. El 1. La 1, dice Alberto. ¿El 2 puede ser? Nicolás dice la 2. El 1 te ayuda a amorrarse, el 2 te ayuda a separarse, no sé, ¿qué prefieres? Defíneme amorrarse. A acercarse al surtidor. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero acercarme, ¿no? Vale, con lo cual, El 1. realmente con esa expresión de amorrarse, que bueno, bromas aparte, pues sí, un poco es la idea, pero no tanto amorrarse, sino acercarse, porque amorrarse me hace pensar en el morro del barco y yo no quiero que me quede más cerca la proa que la popa, pero si nos acercamos, vamos a pensar con el 2. Si me acerco con el 2, me acerco, cuando estoy aquí, ¿cómo voy a parar el barco? Voy a parar dando atrás, y al dar atrás la popa se me abre. Y eso no me gusta, porque me incomoda en la maniobra. Y si vuelvo a acercarme, vuelvo a dar atrás y se me abre. Y vuelvo a acercarme y vuelvo a dar atrás y se me abre. Y lo jodido no es eso, sino que el vecino dice, probando otra vez el ruidito. Porque ya no le haces convencer que te estás equivocando. Entonces, ¿qué sucede? Si hubiéramos venido por estribor, por estribor, dejando babor al costado, es decir, si aquí tenemos el surtidor viniendo por aquí, el hecho de acercarme aquí, dar atrás, cuando estoy así, al dar atrás, la popa se me acerca. Sola. Por su tendencia natural. Por ese comportamiento de extrógira y levógira. Dime. Has dicho que era de estrógeno, ¿no? Correcto. Si es de extrógira, quiere decir que avante gira como el sentido de las agujas del reloj, avante, al dar atrás, gira en el sentido contrario y esa rueda se me lleva la popa hacia babor. Sí. Sí, se ve. Ya veremos las preguntas que nos harán a nivel de examen. Durante el online practicaremos y en esa práctica llegaremos al examen con confort. Hay preguntas que nos las plantean con más facilidad o menos, porque nos dicen, estamos dando atrás y la hélice está girando de este modo, entonces te imaginas la rueda. O a veces no, a veces te hacen pensar en, tienes un barco con hélice de levógira o con hélice de extrógira, entonces cuidado, has de pensar que al dar atrás gira al revés. Bueno, ya veremos las preguntas. Y en el caso, perdona Xavi, Sí. en el caso cuando estás saliendo de puerto y la gasolina te queda a estribor, que ahí no hay más tutía, ¿no? No. Lo que conviene, y de hecho ves barcos que así lo hacen, y dices, hombre, ahí hay un control y un dominio de la maniobra. Ves que hay barcos que, si tú fuera este caso, tienes el surtidor aquí y estás viniendo desde aquí, hay barcos que se pasan de largo para venir desde aquí. Vale, ok. Eso no quiere decir que, por ejemplo, hay parámetros que también los hablaremos en las prácticas que pueden plantearte un día no hacer esto. Si hubiera un viento importante de esta dirección, o tampoco un vendaval, sino un viento que ya tiene una cierta intensidad, pues entonces venir por aquí también tiene sus ventajas porque llegas, atas un cabo por la proa y el barco ya te queda más o menos bien colocado y la hélice pierde protagonismo. Es decir, van a haber distintas variables que podrían hacer que tomaras una decisión u otra, pero no es poco habitual. Y eso, si yo lo veo, a mí me da una información importante. Si yo veo un patrón, una patrona,
que cuando está acercándose a hacer la maniobra, veo que se pasa de largo y viene aquí y digo, ahí hay un control. Ese patrón, esa patrona quiere que el barco le sea cómodo el atraque. Si os fijáis también en las gasolineras, habitualmente pocas las que no, las mangueras de las gasolineras son extraordinariamente largas. Te están lanzando un mensaje, que es, atraca como puedas, que ya llegaremos al agujero. Hay quien quiere poner el agujero como en el coche, ¿no? En el coche todos lo hacemos, intentamos que el surtidor nos quede con el agujero, porque si no es un rollo, a veces te llega, a veces no te llega la manguera. En cambio en los barcos no ese es el objetivo, el agujero estará donde le dé la gana. Yo condicionaré mi maniobra a lo que me convenga. ¿Dudas con esto? En definitiva, un poco un resumen conceptual que podríamos hacer es, cuando yo voy avante, manda el timón. Cuando yo voy atrás, manda la hélice, pensando en el giro de la rueda. Cuidado, lo de manda la hélice durante unos instantes, al paso de unos segundos, metros, y así controlaré yo con el timón. Pero será motivo de conversación. Y cuando hacemos maniobras y cuando, por ejemplo, si los de aquí que hagáis el curso de vela, pues ayer mismo estábamos en un curso de vela y la maniobra de atraque, que era entrar de popa en el amarre, pues estuvimos recordando todo esto en medio de la maniobra. Es decir, cuidado que la palabra teórica no nos confunda. Es una teórica necesaria, imprescindible, básica para poder maniobrar bien el día de mañana una embarcación. Y algo que sucederá también en nuestro día a día de navegar es precisamente eso que decíamos, tipo gasolinera, o que llegues a un puerto y te digan, ponte de lado aquí. Esto es lo que llamamos atracar de costado, para distinguirlo del atraque en punta que comentábamos el otro día. Y de momento, vamos a imaginar todos los cabos que podríamos llegar a tener, con todos los anclajes que podrían haber, si bien, ya quiero avanzar, que no vamos a utilizarlos todos siempre, sino los que nos interesen. Pero dependiendo de cómo se coloca un cabo, tiene un nombre u otro, porque además va a tener un efecto u otro. Los cabos que del barco se largan, por ejemplo, este cabo de popa se larga del barco, o de proa se larga del barco. Digo esto y lo digo así porque son los largos. El nombre que se les da es largo. El largo decidirá el nombre, depende de dónde se ate. Este sería el largo de popa y este sería el largo de proa. Son cabos que se largan del barco. Si los cabos salen en la dirección del través perpendicular, ahí tenemos su nombre, los traveses. El través de popa, porque está atado en la popa, y el través de proa, porque está atado en la proa. Y cuando tenemos un efecto como que contrario, que de la popa se va en sentido contrario hacia adentro, o de la proa se va hacia adentro, porque en su momento hay quien vio aquí un efecto tipo muelle, podría parecerlo, y muelle en inglés spring, pues se ha castellanizado la palabra, y utilizamos en castellano el spring. A veces la veréis escrita la palabra empezando con la E, a veces sin la E, a veces acabada en T, de tango, a veces sin ella, el spring. El spring de popa, porque está atado en la popa, el spring de proa, porque está atado en la proa. Por último, un cabo que a veces podremos ver, y de hecho, cuando hagamos las prácticas en Mataró, es muy habitual ver barcos, es un buen ejemplo, porque veremos barcos que tienen una codera. Una codera es un cabo que quiere separar el barco del muelle, que a veces no se ponen defensas aquí en el costado para proteger lo del muelle y ya está. Pero cuando se quiere separar el barco del muelle, se pone una codera. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder... La codera que va muerto. Correcto, va muerto. A partir de aquí, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nos van a pedir que controlemos los efectos de estos cabos, y ya os avanzo que la mejor forma de entender sus efectos es mirarlos aisladamente. Porque a veces cuando miro todos los cabos y los veo todos a la vez, pues me puede costar a veces entender si el spring de proa evita o no evita, o ayuda o no ayuda. En cambio, si lo pongo solo, quizá lo veo todo más claro. Por ejemplo, un spring de proa me podrían preguntar cosas sobre él y yo tener que decidir este spring de proa. ¿Qué evita? Pregunto, ¿evita que el barco vaya hacia popa o hacia proa? ¿Qué evita? Ya, ¿no? La prueba. Se ve claro que esto evita que el barco se vaya hacia proa. Lo tiene control. El barco puede ir hacia popa. El spring de proa no evita que el barco vaya hacia popa, pero sí evita que vaya hacia proa. Otra cosa que nos pueden preguntar, y siempre entenderemos que estamos nosotros tirando desde el barco, nunca desde tierra, nunca se entiende que tiramos desde tierra. Si cazamos un sprint, si tiramos de un sprint, el barco avanza o retrocede. Cuidado, sprint de proa.
tienen que decir cuál es. Si cazamos de un sprint de proa, entendiendo que cazamos nosotros siempre desde el barco avanza o retrocede. Veremos. Retrocede, dice Alberto, ¿alguien más estaría de acuerdo? Retrocede. Efectivamente, retrocede. Retrocede. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Que, bueno, nos hagan preguntas un poco, que nos hagan preguntas un poco relacionadas con no solo ese efecto, sino con situaciones un poco reales que pudiéramos tener que decidir. Por ejemplo, vamos a imaginar que nos dicen que estamos con un barco, y eso sería un buen amarre, con un largo de popa y un largo de proa. Y en general, si yo tengo dos largos tirados, yo me quedo tranquilo. Este barco está bien sujeto, este barco ni se separa los largos, lo están evitando también, ni va para adelante ni va para atrás. Un amarre con dos largos, oye, genial. Está bien, con unos ángulos correctos. Un largo que cerrara mucho no me gusta, un largo que se abriera mucho tampoco me gusta. Un largo tiene que ser de unos 45 grados, sería el largo de la carta a los reyes de un largo sería eso, unos 45 grados. ¿Y qué pasa? Pues que a partir de aquí me pueden pedir que me plantee cosas. La pregunta podría ser, si resulta que durante la noche el parte meteorológico está diciendo que van a soplar vientos fuertes de popa, y yo quiero reforzar esa situación, quiero tirar un cabo añadido o podría doblar un cabo. Cuando hablamos de doblar un cabo, hablamos de que uno de estos dos cabos sea doble. ¿Cuál doblaríamos? ¿El largo de proa o el largo de popa? El de popa, ¿no? El de popa, dice Alberto. Y lo vemos claro, el que va a trabajar, el que va a sufrir es el largo de popa. Si sobre todo si hay alguna duda, paradme. Y aquí vendría una duda. Y si vamos por los puertos veréis que pasa de todo. Doblar un cabo, que aquí apelo a la intuición. Doblar un cabo, porque pensamos que este viento va a entrar en escena. Doblar un cabo, esta amarra de popa. ¿Tiraríais un cabo haciendo comba en este largo de popa o tiraríais un cabo con la misma tensión que el que ya tenemos? Es decir, doblar un cabo para soportar el embate de este viento que queremos controlar, ¿pediría un cabo haciendo comba o con la misma tensión? Pregunto. Misma tensión. Comba. Comba, dice Alberto, misma tensión, dice Albert. La misma tensión. Misma tensión, Uri, 2-1. Sí, Misma tensión. Y me parece que ganamos con la misma tensión. Y vamos a confirmar, corregir. La respuesta correcta es misma tensión, para que realmente relajemos el otro cabo y trabajen al 50% cada uno y realmente eso sirva de algo. Si tenemos un cabo que pareciera intuitivamente que hacemos algo con comba, cuidado porque, Alberto, habías dicho con comba, ahora, este cabo que hace comba, te pregunto, ¿está trabajando? ¿Está haciendo algo? No está, en este caso no está trabajando. Claro, si tiene que romper el spring de popa que teníamos, va a romper igual. Y vamos a estar otra vez cogidos con un solo cabo. Con lo cual, lo ideal, lo correcto es, de algún modo, darle la misma tensión. Esto sería una opción, doblar cabos, doblar amarras. Pero si nos dicen que queremos tirar otro cabo, ese tercer cabo, que tiraríamos sería a través de popa, spring de proa o través de proa. Spring de proa. Spring de proa, dice Albert. ¿Alguien quiere? ¿Puede repetir la pregunta? La pregunta es, tenemos este viento previsto, tenemos el largo de popa y tenemos el largo de proa y queremos tirar otro cabo, pero no doblar las amarras, sino tirar otro cabo. ¿Qué cabo ayudaría a que el barco soportara mejor este viento? ¿Un través de popa, un spring de popa, un spring de proa o un través de proa? ¿Qué cabo? Nos iríamos a dormir tranquilamente, nos iríamos a hacer la paella, etc. Spring de proa. De popa, ¿no? ¿Alguien ha dicho de popa? Través de popa, yo diría, no sé. Para analizarlo, lo que vale la pena, cuando tengamos dudas, es quitar los cabos. Y, por ejemplo, Alberto, me decías través de popa, habías dicho. Este cabo así, ahora lo ves solo, solitario. No, pero así no trabajaría tampoco. Vale, con lo cual no sería una buena opción. Viéndolos solos ayuda a decir, algunos hemos dicho el spring de proa. Y ahora viéndolo así dices, coño, pues sí, este spring de proa está aguantando, soportando este embate del viento. Evidentemente no dejaríamos de tenerlos largos, pero a veces vale la pena visualmente eliminarlos para analizar cuál es el cabo que necesito. Eso ayuda a tener mayor acierto.
Alguien podría decir, pues hombre, Xavi, con lo que estás diciendo, pues yo ya no hace falta tampoco que recuerde demasiadas cosas. Lo que haré es, en general, poner 2 largos y me quedo tan ancho. O sea, cuidado, que no siempre podemos. Porque si, por ejemplo, estamos atracados en un pantalón que estuviese así, aquí el problema es que no puedes hacer una amarra que sea un largo de popa. Tienes un través de popa, ¿vale? Y tienes un largo a proa. El largo de este de proa ya me va bien, pero es que a popa me gustaría tener un largo y no lo tengo. Este barco tendría que verlo no del todo controlado. Y si quiero pasar la noche tranquilo o me quiero ir a hacer la paella, faltaría tirar un tercer cabo aquí. Pregunto, ¿cuál sería el tercer cabo que lanzaríamos? Aquí hay que ver si el barco quiere... Spring de proa. Spring de proa, ha dicho Aurora. Spring de proa. Efectivamente, el spring de proa es el cabo que faltaría aquí. ¿Qué pasa? Que este barco, si tiene un movimiento un poco libre, es no irse hacia popa le costaría mucho, tiene el largo que lo está evitando, pero hacia proa, un través de popa no evita que el barco se vaya hacia proa. Si le tiramos un spring de proa, ya está sujeto. Y alguien podría decir, hombre, pero tampoco me preocupa que se vaya un poco para adelante. O sí, imaginemos que el pantalón siguiera por aquí y aquí hubiera otro barco. Yo tengo que controlar mi barco para que no tenga un contacto con otro barco que estuviera cerquita del mío. Bien, ya veremos las preguntas que nos van a hacer y cómo nos las van a hacer. Veréis que acaban siendo asumibles, pero si entendemos el mecanismo de acción de cada una de estas amarras, y en las prácticas lo ves, yo lo veo muchas veces en el puerto, que ves que hay un barco que atraca y dices, bueno, ¿pero qué está tirando? ¿Para qué le sirve tirar ese cabo? Está gastando un cabo para nada, porque es justo el contrario del que necesitaría. Ese análisis mínimamente, y eso define y definirá pues, esas situaciones que, tanto a nivel de maniobra como a nivel de percances que pueden haber, quiero insistir, lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo y lo volveré a repetir, que la mar es un entorno seguro, no pasan muchas cosas, pero las que pasan pueden acabar bien, pueden acabar mal, pueden acabar muy bien o pueden acabar muy mal. Y casi siempre nosotros, el patrón o patrona de la embarcación, somos los culpables, vamos a decir, o los responsables de que eso, a veces acaba bien o mal, no depende de nosotros, de las circunstancias, pero muchas veces, más veces, nosotros y nuestras actitudes harán que vayamos por un lado o por otro. Hay una situación en la práctica que hay que también que conocer, lo comentaremos en las prácticas, pero se nos podría preguntar a nivel teórico, que es que cuando nosotros, por ejemplo, hay un barco atado, nosotros somos estos, llegamos aquí y queremos tirar un cabo y utilizar este mismo noray. ¿Qué sucede? Si nosotros encapillamos, decimos, vamos a suponer que hay un cabo rojo ya en un noray, en un lugar, y nosotros ponemos encima nuestro cabo. ¿Qué problema tiene esto? Para retirar el cabo de abajo. Que si nuestro cabo queda tenso por el viento o por lo que sea y el de antes quiere salir, el rojo quiere salir, tiene un problema. Porque si este cabo está muy tenso, podría no poder salir. Por eso lo que se pide que hagamos cuando lleguemos a un sitio donde haya una amarra, no es que encapillemos, se dice, no es que encapillemos directamente encima, sino que cojamos nuestro cabo, nuestra gaza, nuestra anilla, y la metamos por dentro de la otra antes de encapillar. Y entonces ya tengamos nuestra amarra también cogida y trabajando, la suya también, las dos trabajando, pero cualquiera de los dos podemos salir. ¿Se ve la idea? Aquí lo que estaríamos haciendo, el movimiento que estaríamos haciendo sería de abajo hacia arriba por dentro de la anilla del otro. Bien, este tema, como os decía, va a ser un tema que, bueno, tiene sus puntos a trabajar, el tema de la hélice, que sean estrógilas, que sean cebógilas, el tema de las amarras, pero va a ser un tema que, ya os avanzo, vamos a controlar. De las dudas que puedan haber, las resolveremos. Hombre, si me las preguntáis, claro, lo que no puede pasar es que no hayan dudas si no me las preguntéis, pero si vamos haciendo las preguntas tipo test, que yo os iré invitando que hagamos, y aquí quiero insistir en que el ritmo que yo voy a marcar sería importantísimo hacerlo. Alguien va a decir, bueno, ya lo haré la última semana. Es tanto trabajo y aparte hay otro problema, que yo mismo, mi capacidad de resolver dudas queda muy limitada la última semana, porque habrá también, yo tendré más trabajo en corrección de exámenes vuestros, las simulaciones, más dudas, con lo cual pueda pasar, y eso es un problema que alguien tenga dudas y no se puedan resolver como se habrían podido resolver durante el curso. Cada clase, recordemos, yo os estoy diciendo, bueno, que no tenga dudas, no marchamos, y que los que tengan dudas nos quedamos. A veces yo me encuentro que el día del examen alguien dice, coño, ¿sabes? Que tenía dudas y claro, no sabía cuándo preguntarlas. Y a mí me coge un tic nervioso, en el ojo derecho normalmente me coge un tic nervioso. Y digo, coño, mira que en cada clase lo hemos dicho, que se tienen que resolver las dudas. Es muy importante que lo repartamos durante el curso. Este tema, el tema de maniobra
va a ser un tema que hoy ya os voy a pedir que leamos, vamos a empezar a trabajar con preguntas tipo test y hoy vamos a pegar otro picotazo al tema de cartas, con lo cual hacemos un cambio de tema y mientras cogéis una carta y cogéis el compás que utilizamos el otro día, también ese artilugio de cuadrado que tenéis en el material y una regla sería genial y un lápiz, y mientras lo cogéis pensemos si hay alguna duda de las cosas que hemos comentado anteriormente, por si queréis aclarar antes de hacer el cambio de tema. David, ¿pides una carta nueva? No, puedes coger aún la última, sí, puedes coger aún la misma. En breve ya tendremos que hacer un cambio para que esté limpia y me dan marcas, pero hoy si queréis aún podéis coger la última que tocasteis. Antes de empezar, ¿alguien no tiene aún la carta enfrente? Todos tenemos carta, empiezo. Bien, de algún modo vamos a empezar ya a navegar y lo primero que os voy a pedir es que situemos un barco en esta latitud y esta longitud que os pongo. Esta latitud y esta longitud que os pongo en la pizarra es un insulto a fecha de hoy que os la ponga, porque ya tenéis un control de latitudes y longitudes extraordinario, pero vamos a ponerlo en esta posición, porque a partir de aquí empezaremos a entender un poco lo que hacemos cuando navegamos. Vamos a dibujar un barco, vamos a hacer un puntito en esta posición y ahora continuamos. Un momento, Vale. Vamos a ir confirmando que no tengamos un error de despiste, que el punto de salida coincidimos todas en este punto que os estoy señalizando en la pizarra. Bien, pues la historieta cuál podría ser, y esto va a suceder. Vamos a imaginar que estamos aquí, estamos situados en este punto, y que decimos, mira, queremos ir a una calita muy bonita que nos han dicho que hay en Cabo Espartel. Cabo Espartel está aquí donde os estoy indicando en la pizarra, en la parte de abajo, un poco más hacia la izquierda, y tiene un faro. Y resulta que la calita está pegadita al faro. Pues bueno, vamos a suponer que nuestra llegada fuera el faro de Cabo Espartel, el puntito que hay dentro de la estrellita, de la lágrima de Cabo Espartel. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es que, en general, muchas de nuestras navegaciones no van a pedir hacer más historias que mirar hacia la costa, mirar donde queremos ir y acercarnos. Esto es lo que llamamos un rumbo visual. Vamos a hacer muchos rumbos visuales. De hecho, hay que también saber hacerlos. En las prácticas hablaremos de cómo se apunta bien a un sitio, porque no es siempre inmediato esa forma de apuntar y hay muchos errores. Sobre todo cuando el timón está en una posición lateral. Ya lo hablaremos. Pero en la realidad, muchísimas veces, quizá os diré que las más veces van a ser rumbos visuales. Tú ves dónde quieres ir y vas para allá. Eso no quiere decir que tengamos que tener precauciones para a veces separarnos, pues si hubieran peligros, si hubieran cualquier cosa. Pero bueno, el rumbo visual va a ser un rumbo bastante habitual. ¿Qué podría pasar? Que estuviéramos a una distancia tal que no tuviera la costa definida. Yo sé que mi destino está allí, pero no sé dónde. Y a mí me gustaría, de buenas a primeras, hacer el rumbo acertado, hacer el rumbo que me lleva directamente a mi destino. O podría, ¿por qué no?, pasar algo peor, aunque no viera en la costa. Es decir, la distancia a la que perdemos la costa de vista normalmente hará que nuestras navegaciones del PER pues la tengamos siempre a la vista. Bueno, si alguien hace la habilitación y hace navegaciones de tipo hacer la travesía a las Baleares, por supuesto que la tierra de vista. O con un PER normal y corriente también podría pasar. El PER, quiero recordar, que nos permite, sin habilitaciones ni nada, hacer navegaciones entre islas. No nos permite ir a las islas, pero sí entre islas. Una navegación de Mallorca a Ibiza, por ejemplo, es una navegación que tranquilamente, durante un ratito, no ves tierra por ningún lado. Y tienes que guiarte por otros medios. Sea como sea, resulta que, bueno, vamos a querer ir a un punto que no estamos viendo claro dónde está. ¿Qué hacemos hoy en día? Por supuestísimo, nos vamos a la carta digital, donde veremos nuestro barco colocado por el GPS, le decimos con un cursor, con pantallas táctiles, hoy en día 1000 formas dónde queremos ir, y a partir de ahí el GPS, la electrónica, nos da datos de navegación, que son los que ahora descubriremos, pero ya nos los daría. ¿Qué pasa? Que si tengo un GPS que no es gráfico, que no es visual, yo le quiero decir que quiero ir a un punto, Cabo Espartel. ¿Qué me pide ese GPS que no es gráfico? Me pide unas coordenadas.
Y eso ya nos haría aprovechar algo que hemos aprendido, que es sacar las coordenadas de un punto, porque ese GPS pide la latitud y la longitud. Pero resulta que, bueno, no funciona, la carta digital se ha fundido la pantalla, y por lo que sea, bueno, no tengo GPS activo. A partir de aquí hay patrones, patronas que le dicen a la familia, mira, que han quitado la cala, que la han cerrado, que no podemos ir, porque no saben entonces qué hacer. Evidentemente, ahora sería una opción, pero cuando estás navegando y tienes un problema, si hubiera un fallo de electrónica, hemos de saber qué hacer. Por eso de lo que se trata es de decir, bueno, a ver, yo quiero ir. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a dibujar la carretera, vamos a llamarla así de momento la carretera que me llevaría a mi destino. Y os pido que hagáis una carretera como la tenéis vista en la pizarra, que la alarguéis más allá de nuestro destino y le pongáis una punta de flecha para que quede claro que esta línea es una carretera que queremos seguir. La llamaremos rumbo, para distinguirla de otras líneas que vamos a dibujar más adelante. Vamos a dibujar esa carretera, ese rumbo. David, Dime, Uri. yo tengo una pregunta, pero Se me ha perdido la imagen nosotros de con Uri, el... digo, se me ha perdido la imagen de Uri, Gerard y Albert, lo digo porque siempre va bien vernos las caras, a mí me ayuda, pero que si alguien la adivina no pasa nada. Dime, Uri, dime. Nosotros con el título este del PER podemos hacer este trayecto. ¿Lo dices porque te parece que estás muy lejos de tierra? ¿Por eso lo dices Sí, o porque bueno, no sé, pregunto. o porque vas al extranjero? Por si es solo islas y 12 millas de la costa, esto lo hacemos Bueno, dentro de nuestro... Bueno, aquí es donde tendríamos que valorar si aquí estás a más o menos de 12 millas de la costa y hoy vas a ver cómo medirlo y vas a tú mismo responderte y la respuesta va a ser sí, podríamos hacer esta navegación. Porque realmente las millas a las que vamos a estar serán menos. Ahora lo veremos. Porque hoy ya vamos a aprender a medir distancias y veremos lo genial que se ha hecho en la mar para poder medir distancias porque va a ser muy cómodo. Decía, claro, yo si me metiera por esta carretera, si nosotros tuviéramos la habilidad de meter el barco por esta carretera, hostia, de puta madre, estaríamos llegando a donde queremos. Es importante seguir a la historieta y si hay algún punto que no se ve claro, sobre todo me lo digáis para aclarar las dudas. ¿Qué pasa en la mar? Que evidentemente esta carretera yo no la veo. ¿Qué hacemos? Distinguimos las carreteras según los separadas en ángulo que están del norte. Y eso nos va a permitir distinguir unas carreteras de otras, unos rumbos de otros. ¿Cómo conseguimos eso? Cogeremos el transportador, así lo llamaremos, que funciona sin el plástico, hay que quitarlo del plástico. Lo colocaremos en el punto central, coincidiendo con el punto de salida, y miraremos cuál es el ángulo, el número exterior, el más exterior, que coincide con mi carretera. Vamos a ver qué número saldría. 200, ¿no? 200 le sale a Alberto, a ver si alguien más coincide. Albert coincide también. 43. Sí, El número exterior, el más exterior, cuidado. Estupidez. Si es un 2, un 0 y un 0, es un 200. 200, sí. Muy bien, era un 2 y un 0, un 0. Pero ¿qué es lo que te extrañaba, Uri, que has dicho esto que es? No, que la tenía al revés. Ah, que lo tenías al revés. Bueno, eso también hay que vigilarlo, exacto. Genera un poco de confusión. Si las letras no se ven bien. Antes de seguir, Gerard y Beatriz, que nos oído, también coincidimos en el 200. Sí. 200, ¿eh? Bien, este rumbo, ya veremos por qué le damos un nombre particular, pero vamos a llamarlo rumbo verdadero. Rumbo verdadero. O rumbo, de momento podríamos llamarlo rumbo, pero ya os avanzo que la palabra, el apellido verdadero va a ser importante. No hoy, pero más adelante lo será, ya lo veréis. Pero aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, pues habríamos descubierto que nuestro rumbo es rumbo verdadero 200. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir mantener esta navegación, mantener el barco orientado en esta navegación? Ya lo hablaremos, pero posiblemente ya os está viniendo a la cabeza que si la brújula o en un barco lo llamaremos compás, ya veremos por qué, porque tiene algo de distinto. Ya lo hablaremos. Pero lo primero que os quiero comentar es que el rumbo, en definitiva, es el número que nos va a dar este transportador. Y mirando el número exterior lo vamos a tener. Pero sucede con los rumbos.
Lo mismo que sucede con otras cosas a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, con la hora. La hora es algo que yo os puedo decir de dos formas distintas. Por ejemplo, os puedo decir que son las 19:50 o os puedo decir que son las 7:50 p.m. Y son dos formas distintas de decir lo mismo. El contexto, el momento, el uso, el motivo de dar la hora, pues puede condicionar o invitar a darla de un modo o de otro. Con los rumbos pasa lo mismo. Hay dos formas de dar los rumbos. Hay la forma que más utilizaremos y más cómoda, que es la forma circular. La forma circular es tal cual eso, lo que hemos hecho. Mirar qué número es el que coincide con el transportado y es un número que irá de 0 a 360. El número que salga es el rumbo que tenemos seguido. Esta forma circular, que es la que hoy en día se utiliza de forma cómoda, es distinta de otra forma, es decir, el nombre de cuadrantal, que tiene interés, cuidado, no por motivos históricos, sino que por motivos de cálculo. Quiero decir, si alguien más adelante siguiera con patrón de yate o incluso con capitán, empezaría a utilizar la forma cuadrantal de forma total. Es decir, es una forma que ahora vamos a ver, que en el PER, ¿por qué nos la piden conocer? Nos la piden conocer no porque sea algo que vayamos a utilizar, sino porque no nos confunda. Y vamos a tener que saber cambiar de un rumbo a otro, de una forma a otra, algo del estilo de decir, saber decir que las 19:50 son las 7 p.m. o las 7:50 p.m. Hacer ese cambio. La forma cuadrantal, nosotros vamos a huir de ella. Pero quiero aclararos que existe, y no estamos estudiando algo de antaño, sino que es algo que se utiliza, pero a nivel de otro tipo de cálculos. ¿En qué se basa la forma cuadrantal? La forma cuadrantal se basa en tener controlados los puntos cardinales, el norte, el este, el sur y el oeste, y tener la relación directa, la tendremos a la vista siempre con el transportador, porque el transportador lo tendremos siempre en nuestras manos y el día del examen encima de la mesa. El norte coincide con el 0 o 360, el este coincide con el 90, el sur coincide con el 180 y el oeste coincide con el 270. Y por ejemplo, un rumbo como podría ser 120. En circular sería 120. ¿Cómo sería esto en cuadrantal? Lo que hacemos es siempre empezar por la línea norte-sur. Siempre la línea norte-sur. Ese va a ser el arranque. Y decir, ¿de dónde estoy más cerca? ¿Del norte o del sur? En este caso, 120, visualmente ya lo veo, que está más cerca del sur. Pues empiezo diciendo sur, porque estoy cerca del sur, pero ¿cómo estoy separado del sur? Yo veo que aquí está el 180. ¿Qué ángulo hay entre 180 y 120? Pues lo hago de cabeza o lo hago con la calculadora y digo, pues aquí hay 60 grados. Estos 60 grados es lo que estoy separado del sur. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el este o hacia el oeste? En este caso, hacia el este. Pues ya está. Es lo mismo decir 120 en circular que decir sur 60 este en cuadrantal. Sur 60 este es como una historieta. Del sur, si me voy 60 hacia el este, voy a parar al 120. ¿Comentarios hasta aquí? Si no podría ser de este... No, siempre empezaremos por el sur y por el norte. Ok, me callo. No, la pregunta es importante y el tema está en que el motivo, como te decía, lo descubrí, o sea, sabíamos de su motivo en títulos superiores, patentes de capitán, pero está relacionado mucho con las razones trigonométricas, con el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y eso hace que la medida siempre sea empezando a contar desde el norte o desde el sur. Vamos a utilizar, ahora veréis por qué, el chat que nos ofrece la plataforma que estamos utilizando y os voy a pedir que me confirméis que veis un mensaje que os he enviado, que os pongo un aquí simplemente, y que me pongáis un ok o un hola, para que confirmemos que podemos escribir y que así Beatriz me ha llegado otro ok, perfecto, que todos podemos escribir, para veréis por qué. Os voy a pedir que me escribáis aquí ciertas preguntas que os haré y así todos podamos pensar. Uri, perfecto, me ha llegado, Nicolás, perfecto, me ha llegado, me falta Alberto y Albert, y Gerard, Alberto, perfecto, Gerard, perfecto, Albert, confírmame, perfecto. Y creo que con esto que estamos todos exactamente. Bien, porque lo que voy a pediros, y así con el chat todos tendremos tiempo de pensar y que cada uno o una vaya a su ritmo, os voy a pedir que hagamos lo siguiente. Os voy a dar un rumbo en cuadrantal ahora, en cuadrantal. Y os pediré, no lo pronunciéis para que no nos intoxiquemos y me escribís en el chat la respuesta que os voy a pedir. Y yo os iré confirmando si vamos bien o no. Por ejemplo, ahora os pido que me digáis el rumbo en cuadrantal, norte, lo escribo arriba a la izquierda en la pizarra, norte 60 oeste,
¿qué sería en circular? Pero que no lo pronunciéis, que me lo escribáis, así cada uno vaya a su ritmo pensando. Lo que os pido es que me escribáis norte 60 oeste, ¿qué rumbo sería en circular? Os estoy pidiendo el paso al revés, ya de unas a primeras, de cuadrantal a circular. Norte 60 oeste, Albert, correcto lo que has escrito. Alberto, cuidado, te has despistado un pelín, vigila, es un matiz pero importante, Alberto, no sería correcto. Uri, correcto lo que has escrito. Gerard, cuidado, revisa lo que has escrito porque no sería correcto. Si hace falta, utiliza la calculadora. Tenemos que dar el número. Correcto, el rumbo en circular. Beatriz, correcto lo que has escrito. Y Alberto, lo que has escrito, y vas más o menos bien. Alberto, ahora sí, fíjate que te habías Vale, sí, he tenido un desvarío ahí. Gerard, perfecto, ahora sí, Gerard, cuidado en ir rápidos, que podemos meter la pata sin que sea algo que tenga una complejidad extrema. Perfecto, sería ese 300 que hemos escrito correctísimo. Vamos a por otro. Sur 10 oeste. Otra vez, no lo pronunciemos, me lo escribís en el chat para que cada uno tenga tiempo de pensar. Sur 10 oeste. Beatriz, correcto lo que has escrito. Uri, correcto lo que has escrito. Gerard, correcto lo que has escrito. Alberto, correcto lo que has escrito. Me falta Albert y Nicolás. Nicolás, que antes no habías dicho nada. Sí, no, me perdí igual. Vale, vamos a ver, te doy un poquito más de tiempo. Nicolás junto con Albert, que aún no me ha escrito nada. Albert, correcto lo que has escrito. Entonces, Nicolás, la historieta, hablemos de esta historieta. ¿Dónde empieza? En el sur. ¿Qué número hay en el sur? Recordémoslo, Nicolás. ¿Qué número hay en el sur? No me acuerdo cuánto era. Coge el transportador, míralo en el transportador. ¿Qué número coincide con el sur? Lo tienes en el transportador a la vista, lo vas a tener siempre a la vista. 180. 180. Y si del sur, del 180, te vas 10 hacia el oeste, ¿a qué número vas a parar? Es decir, estamos que aquí está el 180, y si te vas hacia el oeste 10 grados, ¿qué número hay a 10 grados hacia aquí del 180? 190. Perfecto, ya está. Esa es la Ahora idea. sí, ahora lo entendí. 190. Vamos a por otro. Una pregunta. Dígame, a ver. Es decir, lo que está en negro es cuadrantal. Correcto. ¿Cómo se le llama al sistema Circular. circular? Vale. Por ejemplo, ahora te lo pongo al revés. Te pongo 125. Ahora os pido al revés. 125 al no tener letras es circular. Ahora os pido que el 125 me lo escribáis en cuadrantal. Ahora os pido que me escribáis letra, número, letra. 125 en circular, ¿qué sería en cuadrantal? Letra, número, letra. Gerard, cuidado, que yo creo que ha sido un despiste de picado, confírmamelo, pero de momento te digo que está mal, pero diría que ha sido un despiste de picado. Al ver lo que has escrito es correcto. Uri, lo que has escrito es correcto. Beatriz, yo creo que es un despiste de operación. Haz bien la operación con la calculadora si es necesario, no vas desencadenando. Bueno, sí que vas desencadenando, hay un error grave. La segunda letra es errónea de forma clara, la segunda letra que me has escrito. Debéis hablar si lo es claro. Alberto, cuidado en hacer bien la operación, ahora lo repasaremos, pero ya te digo que está mal para que lo vayas mirando. Gerard, correcto lo que has escrito, ahora sí. Yo creo que había sido un despiste de picado. Y Beatriz y Nicolás, a ver si... Beatriz, lo que has escrito ahora, mucho mejor, Beatriz, pero falta una letra al final. Faltaría una letra al final. Y Alberto también, cuidado repasando. Perfecto, Beatriz, la letra que has escrito ahora. Entonces, Alberto, mientras vas repasando, hablo con Nicolás. Nicolás, el 125. Confírmame que el 125 ves que más o menos cae por aquí. ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? Sí. Vale, ¿esto de qué está más cerca, del norte o del sur? Del sur, ¿no? Perfecto. ¿Y a cuánto está del sur? Si aquí sabemos, lo sabes, que está a 180, lo tienes en transportador, a 180 puedes restarle 125 y sacar este número que hay aquí. ¿Qué sale? 125. De 80 le restamos 125. Correcto.
Fíjate, Alberto, lo que estamos haciendo, ¿eh? A 180 le resto 125 para saber el valor que hay aquí dentro. ¿Cuánto sale, Nicolás? Ahora le digo. Alberto, correcto lo que has escrito ahora. Oh, ¿Te sale, Nicolás, algo? sí, no estoy buscando la calculadora, no la encuentro, ¿eh? Bueno, pues mientras la encuentras ya te lo digo yo. Te Dale. saldría 55, hecho con la calculadora, pero hay que buscarla. ¿Y hacia qué lado te has ido? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Hacia el oeste, ¿no? Desde el 180 para ir a 125, ¿hacia dónde te vas? ¿Hacia el este o hacia el oeste? ¿Hacia el este? Hacia este, pues ya está, ahí tenemos el rumbo. El rumbo sería sur 55 este. Ujú. Bueno, ¿Ves claro, Nicolás, la historieta? Fíjate que es como una historieta. Esto lo tenemos que practicar, por supuesto, y lo practicaremos con los deberes que os voy a poner. Pero de inicio, ¿ves en este caso la historieta? sí. Vamos a hacer otro. David, una pregunta. Dime. Los números que hay en el transportador de triángulos que hay encima de los grandes, Vamos a llamar los interiores, quieres decir. sí, los interiores, ¿no te indican eso? Correcto, está vinculado al cuadrantal, pero cuidado, que no, la división visualmente no la tienes encajada al 100% y podrías meter la pata por desliz de 1 o 2 grados. El error lo eliminamos si lo hacemos por operación. Sí, me parece un poco liado. Sí. Visualmente te puede liar. Vamos a hacer otro. 30. Os pongo el circular 30, que sería en cuadrantal. Gerard, lo que has escrito es correcto. Uri, lo que has escrito es correcto. Albert, lo que has escrito es correcto. Alberto, lo que has escrito es correcto. Faltaría Beatriz, faltaría Nicolás. Beatriz, lo que has escrito es correcto. Nicolás, cuidado, si queremos un cuadrantal, tenemos que empezar diciendo, ¿de dónde estás más cerca, del norte o del sur, Nicolás? Ah, verdad, del norte. Estás más cerca del norte. ¿Y cuánto estás separado del norte? ¿Cuántos grados hay desde el 30 al norte? Puede liarte lo simple que es, pero ¿cuántos grados hay del 30 al norte? ¿122 era? Del 30, fíjate, te lo dibujo en la pizarra, del 30 al norte, que está al 0, aunque parece, es tan simple que te puede liar, pero del 0 al 30, ¿cuántos grados hay? Y por simple te puede liar. No tengo ni idea. Bueno, pues a 30 restale 0. Y, en este caso, sin calculadora. Ujú. Es decir, simplemente, visualmente, mirando la pizarra, Nicolás? Sí, sí, sí. El ángulo que hay aquí, si aquí tienes el 0 y aquí está el 30, ¿cuánto valdría el ángulo que hay aquí dentro? 30 directamente. Ujú. Con lo cual, y no, como nos hemos ido hacia el este, pues el resultado sería norte 30 este. Insisto en que esto, y después si hace falta, Nicolás, antes de marchar hoy, No, sí, lo tengo repasamos. que repasar bien. Lo veremos, pero ya verás que cuando le pilles el punto no tiene ningún secreto. Vamos a hacer otro, cuidado con este, poco a poco. 271 en cuadrantal. ¿Cuánto sería 271 en cuadrantal? 271 en cuadrantal. Uri, lo que has escrito es correcto. Beatriz, a lo que has escrito, el número está mal y además le falta una letra. Te digo para que revises con esos dos comentarios. Le falta una letra a lo que has escrito y el número estaría mal. Albert, lo que has escrito es correcto. Gerard, otra vez pasa que diría que no sé si te has olvidado o se has picado, no has picado bien el número que querías picar.
revísalo, pero tal cual está escrito estaría mal. Aparte la letra, revísala y creo que ahí te has despistado en los dos sentidos. Alberto, Inglesa y... Alberto, lo que has escrito es correcto, Alberto. Beatriz, cuidado ahora, coge la calculadora y dime exactamente si ese número que has escrito es correcto, aunque sea por poco, pero pueda ser incorrecto. Nicolás, ahí faltarían letras. Ah, verdad. Y entonces, sigue la explicación. Ahora voy a hablar con Beatriz, Nicolás, pero sigue la explicación, que para que si Beatriz también veas por dónde van los tiros, es una tontería lo que no sabe Beatriz, pero ya verás. Muy bien, Beatriz, has dicho, Gerard, perfecto lo que has escrito. Muy bien, Beatriz, has dicho que estás más cerca del norte. Hasta ahí bien. Nicolás, ¿ves este comentario hecho, que estamos más cerca del norte? ¿Vale? Y ahora, sabiendo que el 360 está aquí arriba, también el 0, pero ahora me interesa el 360, y que estoy hablando del 271, pues 360 menos 271 sería el ángulo que hay aquí dentro. La resta de 360 a 271. ¿Cuánto da esa resta, Beatriz? Ahí está. 89. 89, ahora sí. Vale, norte Ya. 89 W. Bueno, Correcto, correcto. Ahora sí, ahora sí. Vamos a hacer otro, que es algo que no puede pasar, no tendría que pasar, que nos pille por sorpresa sin haberlo comentado. Dame un segundo. Y el que os pido que hagamos ahora es 270. Vamos a ver qué escribís y os voy comentando. 270. De momento os dejo a ver la intuición cómo os hace escribir algo. La intuición masculina es una mierda, pero bueno, vamos a escribirlo. Gerard, lo que has escrito es correcto. Beatriz, lo que has escrito no es correcto. Albert, lo que has escrito no es correcto. Nicolás, lo que has escrito no es correcto. Alberto, lo que has escrito no es correcto. Albert, lo que has escrito no es correcto. Tenemos de momento que Gerard sí lo ha escrito correcto, los demás de momento Sería 360. de momento, pensemos. Recuerdo que la palabra pensar se basa en la no emisión de sonidos guturales para que podamos cada uno pensar y ver qué diría. Siempre un tiempo de pensar. Uri, lo que has escrito no es correcto. Ese pensamiento que tenías, que estabas diciendo en voz alta, Beatriz, hazlo, llega a una conclusión y escríbeme algo. El tiempo de momento. Beatriz, lo que has escrito no es correcto. Podemos ir probando, ¿no? Bueno, sí, hay 360 opciones. Albert, lo que has escrito no es correcto. Alberto, lo que has escrito no es correcto. Paramos aquí, porque aquí inevitablemente es un caso particular, porque Uri no es correcto lo que has escrito, porque es un caso particular, porque claro, es que a la pregunta de dónde estoy más cerca, del norte o del sur, dices, coño, estoy igual del norte que del sur. ¿Alguno será más importante? No, es que ninguno es más importante. Es que aquí es una W y punto. Ah, coño. Es decir, hay unas direcciones que no tienen esa posibilidad de estar más cerca de... Es decir, tenemos el oeste, es el 270, y el este sería, y coincidiría con el 90, igual que el sur sería 180 y el norte 0. Ahí no habrían. Es un cuadrantal también, está escrito en cuadrantal el oeste. Lo que pasa es que no tiene letra, número, letra. Vamos a por otro. Vamos a por el... Pero antes os diré que este que os voy a poner ahora, os puedo decir, cuando vea el resultado que me ponéis, puedo decir que está mal, como os estoy diciendo, o no, está bien, repásalo. Pero os puedo decir que está bien, pero distinguiendo. Que os pueda decir correcto está bien, ¿eh? Pero os puedo decir perfecto. Cuando os diga correcto es que está bien, pero seguid pensando. Porque sería bueno que os dijera perfecto. En lo que me vais a escribir admite esa posibilidad. Que lo que me escribáis esté correcto o no, mejor aún, que esté perfecto o que esté mal. Perfecto, recuerdo, es mejor que correcto. Os pongo el circular. El circular es 135. ¿Cómo sería en cuadrantal? Albert, lo que has escrito está perfecto. Uri, lo que has escrito... no vas desencaminado en el... Ah, vale, Uri, perfecto. Ahora sí. Uri, lo que has escrito está perfecto. Recordando
que perfecto es mejor que correcto. Beatriz, lo que has escrito está correcto. Es decir, está bien, pero podríamos llegar a un punto superior que después lo comentaremos. Alberto, lo que has escrito está correcto. Correcto está bien, pero podría ser perfecto. Beatriz, lo que has escrito ahora sí está perfecto. Gerard, lo que has escrito está correcto. Gerard, lo que has escrito ahora está perfecto. Y, Nicolás, vamos a hablar un poquito de lo que has escrito. Continúas desencaminado en cuanto que, Nicolás, muy bien, has visto que estás Muy mal. más cerca del sur. Has visto que estás más cerca del sur, Nicolás. Pero el 135, que más o menos caerá por aquí, Alberto, lo que has escrito está perfecto. Nicolás, este 135, que está más cerca del sur, como bien has visto, hay que hacer una resta. A 180, restarle el 135, para saber el ángulo que hay aquí dentro. ¿Has encontrado ya la calculadora? A 180 resta de 135. Sí, 45. Pues ya está, sur 45 este. Sur 45 este está correcto, está bien. Lo que pasa que habrá que saltar una pequeña alarma sana, alarma, que diga, ostras, 45, ¿qué tiene de especial el 45? Que es un 4 y un 5, sí. Pero ¿qué tiene de especial? Que está en la mitad del cuadrante. Y cuando justo cae en la mitad del cuadrante, ni medio grado más ni medio grado menos, podemos, y de hecho lo más correcto hasta llegar a perfecto es omitir el número y escribir solo sureste. Cuando nos dicen navegamos a rumbo sureste, no es más o menos para allá, es al 135. Igual que suroeste sería el 225 o noroeste al 215, es decir, son rumbos muy concretos. De esto, los deberes que hoy os voy a pedir, hoy os voy a poner deberes que sería genial tenerlos hechos para el jueves, si alguien no pudiese, pues bueno, no pasa nada, para el fin de semana. Pero lo ideal, porque el jueves vamos a pegar otro saltito en navegación y sería bueno que esto lo tuviéramos un poco trabajado y resueltas las dudas. Y hoy mismo también, antes de acabar la clase, si hay dudas las podemos resolver. Pero, hablando de los rumbos, ¿cómo nosotros encima del barco podremos saber que vamos en una dirección u otra? Pues lo haremos porque tenemos en los barcos algo que en tierra, la palabra que me viene a la cabeza es brújula, pero es distinto, ¿eh? Una brújula es distinta que un compás, ya os lo aclararé, aunque las dos se basan en el mismo fenómeno. Es decir, una brújula, un compás, esto que estamos viendo es un compás, no es una brújula, pero ya lo aclararemos. Ahora me interesa la idea rápida. Una brújula, un compás, ¿qué sabe que no sepamos nosotros? ¿Qué tiene de mágico? ¿Por qué lo utilizamos? ¿Qué sabe un compás que no sepamos nosotros? Pregunto. Orientación, ¿no? ¿Orientación de qué? ¿De dónde está el norte? ¿De dónde está el norte? ¿Y quién se lo ha dicho? Los polos. Los polos magnéticos. Es decir, lo que está sucediendo es que la Tierra se comporta como un gran imán. Pero aquí hay que saber cosas. Hay que saber cosas porque si no tendríamos un problema. Y es que si nosotros miramos la Tierra, voy a dibujar la Tierra como una circunferencia y quito la Tierra para que no nos, o sea, lo que es el dibujo de la Tierra para que no nos emborrache, pero aquí tendríamos pues la Tierra con su polo norte, con su polo sur. El problema está, bueno, el hecho está en que si nos imaginamos la Tierra como el gran imán que es con sus polos, como bien decía Albert, los polos de la Tierra magnéticos, pues son los que atraen los compases y brújulas de la Tierra, el problema es que el imán Tierra está torcido, hijo puta. Y todos los compases y todas las brújulas de la Tierra apuntan no al norte de la Tierra, sino que apuntan a lo que llamaremos norte magnético. Hostia, esto es un problema, porque resulta que el rumbo que nosotros hemos sacado en la carta está relacionado con el norte de verdad, el norte de la Tierra. En cambio, nuestros compases, brújulas y demás, apuntan al imán Tierra. La ventaja, o lo que va a pasar, es que sabemos lo desviado que está este imán. Lo que pasa es que no es un valor, no podemos considerar un valor de un número de grados, porque si vemos esta imagen vista desde arriba, en lugar de verla como la estamos viendo ahora, vamos a imaginar que estuviéramos sobrevolando el polo norte, ¿se entiende esta imagen? Serían las puntas de los polos, el polo norte de verdad y el norte magnético. ¿Qué sucede? Que si yo estuviera navegando hoy por aquí, mi compás quisiera que marcara aquí, en cambio está marcando aquí. El error que estoy teniendo es este. En cambio, si hoy mismo estuviera navegando aquí, yo quisiera que mi compás marcara aquí, en cambio mi compás está marcando aquí. Hostias, el error es distinto. Es decir, este error
es un error que tendremos que considerar distinto, dependiendo de en qué lugar de la Tierra estás. Ya veremos cómo hacerlo, pero será distinto. Y no solo eso, sino sucede que el imán, el carrón se mueve. Muy lentamente, pero se mueve. Y año tras año se mueve a ritmo que anualmente se tiene que reconsiderar sus valores de corrección, porque va a ser algo que vamos a tener que corregir en nuestro compás. De hecho, podríamos decir que los compases marcan mal. Y con el vecino pues, tendríamos una conversación, porque el vecino diría, oye, ¿por qué estás haciendo esas correcciones? ¿Qué pasa, que tu compás marca mal? Sí, marca mal. Oye, pues cómprate otro. No, es que todos marcan mal. Porque todos están apuntando a un norte que no querríamos. Pero la ventaja es que lo conoceremos. A este error que conoceremos se le da el nombre de declinación magnética. Declinación magnética. Algunas veces podéis oírlo referido como variación local, pero lo más habitual, y como más veces lo llamaremos, es declinación magnética. Y hay un segundo y último error que también va a afectar a nuestros compases, y es que nosotros cuando colocamos el compás en nuestro barco, y a este error lo vamos a llamar desvío, nuestro barco tiene un campo magnético. Su motor, sus hierros, su masa, igual que incluso las personas tenemos magnetismo. Todo, en mayor o menor medida, tiene magnetismo. Cuando nosotros colocamos un compás encima de un barco y él intenta apuntar hacia el norte, las líneas magnéticas particulares de cada barco afectan y nos mueven un poquito el compás. Eso habrá que tenerlo en cuenta, de hecho lo consideraremos y lo controlaremos. Pero dicho esto, y tal como os lo he explicado, ¿qué diríais? ¿Que el desvío es un valor único, numéricamente hablando, o cada barco tiene su desvío? Cada barco tendrá su desvío, ¿no? Correcto, cada barco tiene su desvío, porque la forma de los barcos es distinta, las líneas magnéticas, pero es que no solo eso. Sucede que este barco, con sus líneas magnéticas, está afectando con el ángulo con el que llegan a nuestro compás así, pero cuando este mismo barco, cambie de rumbo, el compás seguirá orientado mirando hacia el norte. Las líneas magnéticas llegan con ángulos distintos, con lo cual afectan con ángulo distinto. Este desvío no solo va a ser un valor que cada barco tiene el suyo, sino que a distintos rumbos, distintos desvíos. Eso se maneja con lo que se llama un documento que se llama tablilla de desvíos, que nos permitiría controlar esos desvíos para mi barco y para distintos rumbos. De hecho, lo que vamos a hacer es adjuntar este error que provoca la Tierra, la declinación magnética, y este error que provoca el barco, el desvío, los vamos a juntar, los vamos a sumar en un único valor que llamaremos corrección total. La corrección total será eso. De inicio, si bien más adelante os iré explicando cómo conseguir ciertos datos de inicio, yo os voy a dar esos valores en los cálculos que haremos. Por ejemplo, os diré, hoy vamos a navegar con una declinación magnética de +3 y un desvío de +2. Pues bueno, echamos cuentas y qué corrección total tenemos, pregunto. Vamos a decir siempre signo, aunque normalmente el positivo se omite, como es una corrección, vamos a decir siempre más o menos algo. ¿Qué sería aquí? ¿Más o menos qué? Pregunto. Más. Más 5. Más 5. Sí, se ve +5. Otro día. No, hoy vamos a navegar con declinación magnética +5 y desvío -2. ¿Corrección total? 3, ¿no? +3. Otro día. Declinación magnética +4. Desvío -9. ¿Corrección total? -5. Se ve el -5. Si esto no se diera por algún motivo, la calculadora nos va a hacer el trabajo. Tú le pones a la calculadora +4, -9 y te dice un -5 precioso. Otro día, declinación magnética -1, desvío -3. ¿Corrección total? -4. Se ve claro, -4. -4. ¿Qué puede pasar? Que en lugar de signos nos digan letras. Si nos dicen letras, lo que sí tenemos que tener en la cabeza es una asignación de signos, que el noreste es lo mismo que decir positivo y el noroeste es lo mismo que decir negativo. Con lo cual, aquí en lugar de ver 3 noreste, tendría que ver ya lo decidiréis ahora, más o menos lo que sea, más o menos lo que sea, ¿y cuál sería el resultado? Más o menos qué. Pregunto. +3 y -4. ¿Y el resultado sería corrección total? -1. -1, ¿será el -1? Okay. Esto
ya veremos cómo afectará nuestra navegación. Hoy en los deberes que os voy a pedir, pues habrá una serie de cálculos de estos que son simplemente para asegurar que no tenemos problemas y que no nos despistamos, a veces con letras, a veces con signo, pero que tenemos que coger rutina y ya veremos cómo meterlo en nuestros cálculos. Que Un no van- segundo, Xavi. ¿Dónde has sacado -1? Este 3 noreste, ¿cómo, Vale. ¿cómo lo ves? ¿Como un +3 o como un -3? Ah, vale, como un +3. Perfecto. ¿Y el 4 noroeste como un +3? Perdón, ¿+4 o -4? Ah, vale, porque está en el otro lado menos, vale. Y ahí ya lo tienes hecho. Ahora, vale. Bien, y a partir de aquí lo último que hoy quisiera introducir, y con eso ya, como os decía, poco que podamos hasta el jueves, sería genial que lo pudiéramos hacer los deberes que os voy a poner, que parecerán muchos, pero son rápidos de hacer. Pero pregunto primero, quiero hablar de las distancias. ¿Os suena? Entiendo que os suena, y si no vamos a comentarlo, ¿con qué unidades se miden las distancias en la mar? ¿Qué unidades se utilizan? Millas. Millas. ¿Y os suena cuánto es una milla? 13, no sé. 12 kilómetros. Bueno, Vale. 1,6. 1,6. Claro, aquí vamos a tener que aclarar cosas porque no puede ser que naveguemos y no tengamos clara nuestra unidad de medida. Lo primero a aclarar es que hoy en día existen dos millas vigentes en uso. La milla terrestre, que no es la nuestra, y la milla náutica. La milla terrestre se utiliza hoy en día en países anglosajones, en el Reino Unido, en el continente americano. ¿Y qué es la milla terrestre? Pues la inventaron en su día diciendo, mira, la milla terrestre va a ser lo que caminaba un romano en 1000 pasos. Entonces al poco uno dijo, oye, ¿qué caminaba un romano en 1000 pasos? Y otro dijo, ni puta idea. Y dijeron, pues mira, que sean 1600 y pico metros. Y ahí quedó como esa medida. Es lo que caminaba un romano en 1000 pasos. Y alguien dijo que eran 1600 y pico metros. No es la nuestra. La nuestra no es una invención de lo que caminaba nadie. Es coger la tierra, y eso va a ser genial, que la milla náutica sea lo que es, que va a ser distinto. No es esa milla terrestre. Si nosotros pensamos en la Tierra, ya dijimos que teníamos el Ecuador y teníamos Greenwich. Y a partir del Ecuador se definen los paralelos que nos permiten decir si estoy más arriba, si estoy más abajo, dónde narices estoy. Faltarían algunos por aquí abajo. Y a partir de Greenwich se dibujan los meridianos que nos permiten decir en qué longitud estoy. La pregunta es, ¿los paralelos, esto es un paralelo, esto es un paralelo, esto es un paralelo, ¿los paralelos son todos iguales o hay más grandes y más pequeños? Los diámetros son más pequeños. Sí, se ve claro que eso, hay más grandes y más pequeños, no son iguales. Los meridianos, esto es un meridiano, esto es un meridiano, esto es un meridiano. ¿Los meridianos son todos iguales o hay más grandes y más pequeños? Son iguales, ¿no? Son iguales. Es decir, los paralelos y los meridianos son personajes distintos, tal como están dibujados. Los meridianos, que son todos iguales. Mira, cojamos un meridiano. Me da igual cuál porque todos son iguales. Cojo un meridiano. Vamos a imaginar que esto es un meridiano. Como circunferencia que es, ¿cuántos grados tiene? 60. 360. 360. Cojo unas tijeras y un grado, aquí lo he exagerado el grado, pero vamos a imaginar que esto que estoy señalando aquí en rojo, esto fuera un grado. Exagerado. Cojo unas tijeras y corto este grado. Lo amplío aquí. Tengo un grado. ¿Tengo un grado de qué? De meridiano terrestre. Un grado se puede dividir en 60 minutos, angularmente hablando. Pues cojo otra vez unas tijeras y corto un minuto. Tengo un minuto, un trocito, un cachito de meridiano terrestre. Un minuto de meridiano terrestre. Es decir, cojo el meridiano, lo divido en 360 grados, pam, pam, corto un grado, y de ese grado, pam, pam, corto un minuto. Este minuto lo extiendo, lo mido, y mide 1852 metros. Y a esto lo llamamos nuestra milla, la milla náutica. Es decir, ¿qué es una milla? Es un cachito de la Tierra, y esto va a ser brutal, va a ser genial, porque nos va a permitir una eficacia, tomando medidas en las cartas extraordinaria. Vamos a ver por qué. Si pensamos en lo que es una carta náutica, por ejemplo, la carta del estrecho que tenemos enfrente y que estamos manejando, tiene, así todas las cartas, tiene 1, 2, 3 y 4 márgenes. La pregunta que os hago es, ¿cuál o cuáles de estos márgenes son trozos de meridiano? El 1 y el 3. El 1 y el 3. Sí, se ve claro el 1 y el 3. Eso quiere decir que los márgenes laterales, no arriba y abajo, los márgenes laterales son
minutos que equivalen directamente a millas. Porque un minuto hemos dicho que es una milla. Un minuto de meridiano. Cuidado, fijaros que estos minutos de aquí, a simple vista ya se ven que no son igual de grandes que estos. Esto de aquí, lo de arriba y lo de abajo, no son millas. Cuidado porque sería un error grave. Pero esto de aquí son millas. Y estas millas están dimensionadas a la carta que estemos midiendo. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Pues que cuando yo quiera saber una distancia, por ejemplo, supongamos que tengo un punto en la carta, ahora os lo hacemos en la pizarra, mirad la pizarra, no hace falta que hagáis nada en vuestra carta, supongamos que tenemos un punto en la carta y otro punto en la carta. Y yo quiero saber la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Qué es lo que haría? Cogería el transportador y me iría a estos puntos y, permitidme un segundo, abriría con el compás de uno al otro, y lo que haría directamente es irme al lateral, pinchar en un lugar que me fuera cómodo y hacer una marquita donde me llega el compás. Y aquí, en este espacio, teniendo en cuenta que voy a contar desde aquí, que es donde pinché, contar cuántos minutos he abrazado con el compás. ¿Aquí cuántos salen? ¿Cuánto, cuánto? 13,2, ¿no? Cuidado, ¿13 o cuánto? Tres. Cuidado. 3,2. 3,2. Pues directamente, sin más, 3,2 millas. Vale. Entre estos dos puntos hay 3,2 millas. Con esto, Uri, ya empiezas a responderte una pregunta de si era posible hacer esa navegación en el estrecho, porque fíjate, 12 millas lo que son, ya lo puedes visualizar. Es decir, realmente el estrecho está muy cerca una costa de la otra, está cerquísima. Con esto... Y a raíz de esto, tengo una pregunta. Dime. Sí, perdón. Si dos costas están a 24 millas, ¿Correcto? ¿es 12 millas de cada costa Correcto. o de la que sales? Correcto. La pregunta, voy a hacerte la distinta. ¿Cuán lejos podría estar una isla de tierra para tú con el PER poder ir? 24 millas. Son 12 o 24. Porque cuando estás saliendo, porque el PER te dice, las atribuciones del PER dicen que tienes que estar a 12 millas de tierra. Si tú estás a 12 millas de tierra, estás en territorio PER. ¿De cuánto están las islas? 100. Claro. ¿Y se hace transmisión, por curiosidad ya? ¿Se hace ¿Cómo? transmisión? ¿Sí? ¿Solo puedes ir hasta las islas o hasta cuándo te permiten hacerlo? No. La ampliación es una puerta abierta a solo romper las 12 millas en las líneas rectas que van de la península a las Baleares. No te permiten ir a las Canarias, no te permiten ir a cualquier otros conjuntos de islas. La habilitación se llama así, habilitación a las Baleares. Rompe por un lado los 15 metros y los aumenta a 24 y rompe las 12 millas solo en los territorios de navegación que puedes unir con una línea recta península Baleares. Vale. Bien, con esto yo ahora ya os podría pedir... Si yo me voy, Dime, Uri, perdona. si yo me voy costeando hasta Pisa y me quiero ir a Córcega, con el PER puedo dando esa vuelta, ¿no? Sí, Voy pero a hacer 12 millas sí, de lo que lo vas a hacer una sola vez y si llevas familiares te van a decir que te metas el barco por el culo y de popa para que te duela más. Porque es horroroso, es una castaña de navegación. ¿Cómo, otra perdón? cosa. Sí, que la navegación, que ir a Córcega o Cerdeña costeando, pasando todo el Golfo de León y pasando por toda la costa francesa, para si el objetivo era ir a Córcega y Cerdeña, los familiares que lleves te van a decir que te metas el barco por el culo. Que te saques el título que te permita ir directo. Xavi, sería entonces, por ejemplo, Dime, Beatriz, dime. entonces sería de, por ejemplo, de Denia a Baleares. ¿Te No, refieres? porque la costa, en el lugar más cerca, Ibiza, De Valencia. en el lugar más cerca, que es Cabo de Ganao, el Vale. punto más cercano está a 40 millas. Ah, o sea, no se podría hacer tampoco. A las Baleares, un Permondo y Lirondo sin la habilitación no puede ir. No, con la habilitación, te digo. En la Vamos, habilitación. con la habilitación por donde quieras. O sea, desde Mataró a Baleares y volver. Correcto, sí, la Yo habilitación... hablo con ampliación, sí. Sí, no, si es una ampliación, tú puedes hacer cualquier línea recta que vaya desde la península a las Baleares. Vale. Pero cualquier línea recta quiere decir que vas a hacer navegaciones realmente largas, de mucho más de esas 24 millas que hacíamos. Quiero decir, si la costa es así,
y aquí tienes las Baleares, aquí hay 100 millas, las puedes hacer, pero es que si tú quieres ir de aquí a aquí, estás haciendo 150 o 160 millas, las puedes hacer sin problemas, porque todo el territorio de líneas rectas que puedan unir península con cualquiera de las tres Islas Baleares, la puedes hacer con el PER ampliado. Y el PER normal sería, o sea, el que estamos haciendo ahora sería entre islas, ¿no? Entre Correcto. Mallorca, Menorca, ¿no? Correcto. O Ibiza, Formentera, ¿no? Correcto. El PER normal nos permite ir a 4 millas, a 12 millas de tierra, es decir, resumido, sería que aquí tienes las Baleares, territorio PER sería el territorio de 12 millas de la costa, y territorio PER sería 12 millas alrededor de las Baleares y abrazando entre ellas, aunque entre ellas hay más de 24 millas. No. ¿En las Canarias, entre Islas Canarias también? También. No puedes ir a las Islas Canarias, pero puedes navegar entre Islas Canarias. Y también sucede algo parecido, hay más de 24 millas entre algunas. Vale. Y perdona, ya Sí. no. No hay El problema. tema de la ampliación pasa de cuántos metros a cuántos metros. De 15 a 24. Pues, bueno. Que es lo que os dije, que si alguien que estuviera interesado, ahora en marzo hay una sede que ya se está quedando, ya se está llenando, pero ahora quedaría plaza si alguien quisiera hacer. ¿Cuántos alumnos van en la ampliación, en la habilitación? Máximo 9. 9. Vale. ¿Y vas tú? Yo, Xavi, ¿quieres decir? Sí, tú, Xavi. Depende de la habilitación. Nos vamos organizando con los distintos patrones que tenemos a nivel de escuela y vamos, hay algunas que sí. Pasa que depende de las prácticas, y eso lo va organizando Mari Carmen, la titulación que se necesita es una u otra. En este caso, otro de los instructores que tengo en la escuela y yo somos los únicos que podemos hacer prácticas de patrón de yate y capitán, la titulación superior, y la habilitación tengo más personas que la pueden hacer. Entonces, Mari Carmen, como tiene que gestionar la disponibilidad de instructores y demás, pues va repartiendo. Ok. Y a veces habilitaciones, pues a veces las hago yo, y esta no te sé decir si la voy a hacer yo o no. La verdad es que en su momento no te lo sé decir. Sé las fechas, pero yo tengo el título, pero no mando. Me dicen, te toca, pues venga. ¿Fechas que eran, perdona? 8 y 9 de marzo. De marzo, ¿eh? De marzo, exacto. 8 y 9 de marzo. Se había programado inicialmente para el 1-2, pero es Carnestoltes, y como entonces sería más dificultoso para alguien, es justo después de Carnestoltes, el 8 y el 9 de marzo. Bien, con lo que hemos dicho, ya os podría preguntar cosas de distancias, por ejemplo, y esto va a ser algo que nos vamos a preguntar. Si yo estoy en un punto de la costa y quiero ir a otra, por ejemplo, si yo estuviera en Cabo Trafalgar, y quisiera ir a Cabo Roche, pues a mí me podría interesar saber la distancia que hay entre de donde salgo, la distancia que voy a navegar, de donde salgo a donde quiero llegar. Pues bastará que cojamos el compás, pinchemos en una, abramos hasta el otro, y ya os pregunto, ¿cuántas millas hay de Cabo Trafalgar a Cabo Roche? A ver qué nos sabe. 8,5. Vamos a ver si alguien más le sabe ese valor. Uri le ha salido 8,5, a ver si alguien más coincide. $7,8. Cuidado, a ver, vamos a ver si alguien coincide con 7,8 o 8,5, a ver si el resultado será como 8,4, ¿puede ser? 8,4, parece que el 8,4, 8,5 está cogiendo protagonismo. 8,4. 8,4, efectivamente vamos a dar como válido 8,5 millas más menos un margen, más menos 0,2, con lo cual 8,4 perfecto. Pero cuidado con ese 7,8. Sí, cierto. Sí, Aquí tengo unas 4 líneas por aquí puestas, sí. Vale. Pues ahí tendríamos la distancia ya medida. ¿Qué va a pasar a partir de ahora entonces? Que ya podemos hacer historietas un poco más complejas. Quiero decir, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer, no cojáis la carta, os pido más que miréis la pizarra para entender un poco la historieta que podría ser, mirando la pizarra. Vamos a imaginar que nos diga un texto. Estamos situados en latitud tal, longitud cual. Y resulta que estamos aquí. Y nos dicen, desde aquí nos ponemos a navegar a rumbo 135. ¿Qué haríamos? Cogeríamos el transportador, haríamos un puntito en el número 135 del transportador, quitaríamos el transportador, cogeríamos la regla y dibujaría la carretera que me están diciendo que me ponga a navegar. Y esa carretera, pues sería mi navegación. Y me dicen, estamos navegando así 7 millas. Cogería el compás
cogería 7 millas en el lateral. Y esas 7 millas las pincharía en la salida y haría una marquita. Y diría, coño, pues he llegado hasta aquí. Y ahora resulta que me dicen, y ahora nos ponemos a navegar a rumbo 105. Cuidado, ahora estamos aquí. Tenemos que colocar el transportador aquí, porque aquí es mi salida, y desde aquí marcar el 105. Y ahora dibujaría con la regla la nueva carretera a la que me pongo a navegar. Y me dice el texto, y navegamos así, 15 millas. Cogería con el compás 15 millas, y con esas 15 millas abierto el compás, pincharía en la salida y haría la marquita en mi carretera. Y diría, igual me preguntan, ¿dónde hemos llegado? Y aquí se emociona y dice, ¡aquí! No, no hay que decir aquí, hay que coger latitud y longitud, que ya sabemos extraer las coordenadas de ese punto. Ya hemos hecho una navegación, una historieta, que vamos, de momento aún no hemos mirado hacia costa para situarnos, pero bueno, ya podemos empezar a navegar por rumbos y navegar unas distancias determinadas. Con todo esto, rumbos que os he presentado hoy, la medida de distancias, y os he empezado con un pequeño picotazo con el tema del magnetismo y el polo norte y el magnético, que ya veremos el jueves. El jueves avanzaremos un poquito más con todo ello, pero sería genial, como os decía, que pudiéramos hacer, parece mucho, pero ya veréis que si os ponéis es relativamente rápido, de navegación 4 a navegación 8. Parece mucho, pero ya os digo, hay algunas de estas hojas que son muy rápidas de hacer. Sería genial que lo tuviéramos hecho para el jueves, y si tenéis poco tiempo, primero hacer esto, y segundo, esto y los tests. Los tests sí que sería bueno para el fin de semana tenerlo hecho, como mucho, pero como mínimo sí que quisiera ya que empezáramos a trabajar con el tema del test primero de meteorología, que vimos la clase correspondiente, y con el primero de los tests del tema que hemos visto hoy, el tema G. De lo que hemos visto hoy de navegación de cartas, que está en el tema K, si alguien quiere mirarlo, no sería necesario porque con lo que hemos visto ya podríais ser operativos con las cartas, pero si alguien quisiera, de la K2 a la K9 serían las hojas implicadas. Cuidado con este comentario, no leen el segundo apartado que habla de la corrección del rumbo, que ya lo hablaremos. Con esto acabamos la clase de hoy. Si alguien no tuviera dudas, pues ya estamos. Si alguien tuviera dudas, pues nos quedamos el rato de sanitario. Sobre todo, Nicolás, no nos vayamos sin aclarar alguna cosilla que te estaba generando confusión. Solo tengo una duda rápida. ¿Se han corregido los ejercicios de la navegación 3 o no? Sí, que te lo pongo, ha sido al inicio de la clase, te lo pongo a la vista ahora mismo. Vale, gracias. Y Javi, yo en mi caso, Diga, Muri. en mi caso, como voy a ser un poco atrasado, antes de esto me leo el tema B y I, ¿no? Y hago los tests. Sí, pero incluso antes te diría, o sea, prefiero que de aquí o sea, que arranques con la parte de cartas para que el jueves lo tuvieras hecho. Y entonces con tranquilidad los otros temas. Pero en el caso de los temas, si no has empezado con el A y quieres empezar con el I, tampoco pasaría nada. Es decir, el salto del orden no sería un problema, porque el I ya lo habríamos leído. Es decir, Vale, ¿no? en caso para no liarte, Uri, si sigues el orden que un poquito te he ido dando, ya vas bien. Perfecto. Vale. Vale, pues ya estamos. Xavi, yo tengo una duda, pero es de balizamiento. Es de tema, porque estoy haciendo los test también aparte. Vale, lo que pasa es que eso preferiría que me lo hicieras por mail, para no liar. Sí, para no liar a los compañeros, porque si no vamos a entrar en... Sí, que son temas más avanzados. Sí, exacto, que podríamos liar. Como comentario al ver lo que decías de la invitación, como comentario anecdótico, se va a hacer con un banco que es familiar. Vale, bueno. Muy bien, pues dudas antes de que me voy a liar con Nicolás para hacerle comentarios. Si no hay dudas, nos vemos mañana a las 7. Gracias. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Chao. No dijous? Gerard, no, demà. Va, pues un demà. Dilluns, dimarts i dijous. Les classes són dilluns, dimarts i dijous. Perfecte, un demà. Molt bé. Xavi, una coseta. Digue, a veure. Ja que se'm tema Nicolás, perdona. Jo el dijous estaré, però a partir de les 8
tinc un compromís que te'n recordes que t'ho vaig dir el dia que Sí, vale. Llavors, jo, si et molestés, jo, com que tinc que anar amb transport fins a lluny, jo em fico el casco i us estaré escoltant, però sense soroll. Perfecte. Així com a mínim us escolto, saps? Sí, no, i perfecte, perquè només escoltar ja veuràs per on va el rotllo i llavors serà molt més fàcil que les dubtes siguin més fàcils de resoldre. Jo el compromís tinc que deixar, vull dir, tinc una reunió a les 8:30, i a les 8:30 es penjaré segurament, però amb el mòbil pots mantindre... A les 8 així sortiré d'aquí a casa, doncs em posaré el casco i amb la moto aniré sentint una mica allà que parleu. Sí, genial, perquè així aniràs seguint el fil. Perfecte, Albert. Moltes gràcies. Vinga, tu, fins demà. Adéu, gracias. Vale, Nicolás, a ver, tema que te ha desconcertado al principio, el tema de los rumbos cuadrantales. Sí, me cuesta un poco, ¿sabes? Vale, pero no te preocupes, porque ya verás que le cogeremos el ritmo. Porque en definitiva se trata de una historieta, Y siempre se trata de lo mismo, es decir, de que tú tienes dos formas de decir el mismo rumbo. Entonces, la primera, que es la que llamamos circular, y fíjate, coge el transportador es este cuadrado de plástico. El rumbo circular es directamente el número que sale aquí. Por ejemplo, aquí sería 110, aquí sería 150, aquí sería 190. Es decir, el número que ves aquí en el exterior es el rumbo circular. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el 300. Vamos a suponer que tenemos el 300. 300 es la forma circular de dar un rumbo. La forma circular es siempre un número que va de 0 a 360. Entonces, si el rumbo 300 queremos darlo en cuadrantal, entramos en esa historieta. La historieta dice, a ver, de la línea norte-sur, ¿de dónde estás más cerca? ¿Del norte o del sur? Del norte, ¿no? Vale. ¿Y a cuánto estás del norte? Que me has dicho que estabas muy bien más cerca del norte. ¿A cuándo estás del norte? ¿Qué ángulo hay aquí? Eso para sacar el ángulo, ¿cómo lo hacemos? Vale, ¿aquí qué número tienes asociado en esta dirección? 300, ¿no? El 300. Sí. ¿Y qué número hay aquí asociado al 0. norte? 0, pero también ¿cuál? Porque aquí tendrás que jugar a veces con uno, a veces con otro. Es lo mismo decir 0 que decir 360. Ah, vale. Y ahora nos conviene pensar en 360, porque en la calculadora, restando de 360 a 300, vamos a ver qué te da. 60, ¿no? Pues 60, y ahora dices, a ver, del norte, dice la historieta, me he ido 60, ¿hacia qué lado? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Hacia el oeste, ¿no? Pues ya está. Norte 60, oeste. Ah, vale, perfecto, sí, lo tengo que empezar a... Vale. Y eso en los ejercicios que he indicado de deberes, ya verás que hay una batería y como hay soluciones, en algunos lo corregiremos el jueves, pero en algunos tienes soluciones y podrás verificarlo. Entonces, ¿esto lo has visto claro, lo de los signos? O sea, me preocupa, por ejemplo, ¿ves claro este? No entendí muy bien eso tampoco. Vale, aquí tenemos dos personajes, un error y otro error. Coge la calculadora. Sí. Y dile a la calculadora más 3 y después pon más 2 y igual. A ver. 5, ¿no? Más 5. ¿Vale? El más, no te lo dice la calculadora, pero tú has de sobreentenderlo. Vamos a por el siguiente. Ahora pica en la calculadora. Más 5 menos 2. A ver qué te sale. 3, ¿no? Más 3. No dejes de decir el más para evitar confusiones. Sí. Más 4 menos 9. Menos 5. Perfecto, fíjate, la calculadora te lo dice. Ahora, en la calculadora, menos 1 menos 3. Menos 2, ¿por qué me sale? A ver, vuelve a picar poco a poco, que lo tienes confundido. Menos 2. Menos 1. A ver, para. Menos 1 menos 3. ¿Por qué me sale menos 2? ¿Qué calculadora estás utilizando? No, la del teléfono. Ah, no. Ha de ser... no, solo tienes esa, no tienes la que se recomienda científica no programable. No tengo esa. Bueno, tengo, Vale, pero tengo que conseguir una.
Vale, pues entonces te voy a decir, ya que te vas a comprar o vas... ¿Conseguires comprarla o que te la dejen? Tengo una yo, pero le tengo que poner pila.